Nació de la orden de un dictador. Fue rechazado por Ford, por General Motors y por cada marca grande del mundo. Se convirtió en el símbolo de una generación que quería cambiar el mundo. Y cuando lo despidieron, los trabajadores que lo fabricaron lloraron. El auto del pueblo que terminó conquistando el mundo entero. Que sobrevivió a una guerra mundial, que cruzó el Atlántico y se convirtió en el símbolo de una generación que quería cambiar el mundo. Que fue descontinuado y siguió fabricándose en secreto durante décadas. Y en el 2019, después de 81 años de producción, continúa. Es el auto más producido de la historia, el más querido y probablemente el más humano que jamás haya rodado sobre el asfalto. Esta es la historia del Volkswagen Beetle. En 1934, Adolf Hitler convoca a Ferdinand Porsche, el ingeniero más brillante de Alemania, y le da una orden que nadie antes había dado en la historia del automóvil. Quiero un auto para el pueblo alemán, que cualquier familia pueda comprarlo, que quepa en la carretera que estoy construyendo, que sea confiable, económico y fácil de reparar. Porsche tenía sus propias ideas sobre cómo debería ser ese auto: un motor trasero, enfriado por aire para eliminar el radiador, carrocería redondeada para reducir la resistencia al viento, mecánica simple para que cualquier mecánico pudiera arreglarlo. El nombre oficial era KDF Wagen, Kraft du Freude, fuerza a través de la alegría. El programa de ventas de KDF Wagen fue el primero en la historia en usar un sistema de cuotas semanales. Los trabajadores alemanes ahorraban 5 marcos por semana en una libreta especial. Más de 336.000 personas pagaron sus cuotas fielmente. Ninguna recibió jamás su auto. La Segunda Guerra Mundial estalló antes de que la producción civil comenzara y el dinero nunca fue devuelto. Fue el primer y quizás más cruel caso de preventa fallida en la historia automotriz. Cuando la guerra terminó en 1945, la fábrica de Wolfsburg estaba en ruinas, bombardeada, saqueada, abandonada. El auto del pueblo alemán nunca había llegado al pueblo. Todavía. En 1945, un mayor del ejército británico llamado Ivan Hearst llega a Wolfsburg con órdenes de evaluar la fábrica destruida. Lo que encontró fue devastador: edificios en ruinas, maquinaria destruida y miles de trabajadores desplazados sin trabajo ni hogar. Las autoridades aliadas querían demoler todo y repartir la maquinaria como reparación de guerra. Iván tomó una decisión diferente. Pintó uno de los prototipos de verde militar y se lo mostró al cuartel general británico como un posible vehículo de transporte para las tropas. Los convenció de mantener la fábrica en pie. Luego ofreció la marca completa a los fabricantes automotrices más grandes del mundo. Ford, General Motors, Austin, todos la rechazaron. Ford dijo que el auto no valía ni un centavo. General Motors ni siquiera respondió. Ivan Hearst se encogió de hombros y decidió producirlo él mismo con recursos militares. En 1945 se fabricaron 1.785 Beetles bajo supervisión militar británica. El auto que ninguna marca del mundo quería. Estaba a punto de convertirse en el más vendido de la historia. En 1950, Alemania Occidental se reconstruye y el Beetle se convierte en el símbolo de ese renacimiento: económico, confiable, fácil de reparar. En un país que necesitaba reconstruirse desde cero, era exactamente lo que las familias necesitaban. Pero lo que nadie esperaba fue lo que pasó al otro lado del Atlántico. En 1949, Max Hoffmann, un importador de autos europeos en Nueva York, convenció a Volkswagen de enviar 2 Beetles a Estados Unidos como prueba. Las ventas fueron de 2 unidades ese año. En 1950 se vendieron 330. En 1955 más de 30.000. En 1968 se vendieron 423.000 Beetles solo en Estados Unidos. El país que había destruido la fábrica con sus bombas se convirtió en el mercado más importante del Beetle. ¿Cómo lo lograron? Con una campaña publicitaria que rompió todas las reglas. En los años 60, la agencia DDB creó para Volkswagen los anuncios más famosos de la historia de la publicidad. Un auto pequeño en una página blanca enorme con el texto Think Small. Mientras todas las marcas americanas vendían sueños grandes, lujo y potencia, Volkswagen vendía honestidad. Y funcionó mejor que cualquier cosa que Detroit hubiera intentado. Pero si hay un capítulo en la historia del Beetle que ningún manual de marketing podría haber planeado, es lo que ocurrió en los años 60. La generación que quería cambiar el mundo, que marchaba contra la guerra, que predicaba el amor y paz. Eligió al Beetle como su auto. Era barato, era fácil de mantener, era europeo, no americano. En una época en la que la juventud rechazaba todo lo que simbolizaba el establishment y tenía algo que ningún Cadillac ni Ford podía tener: personalidad propia. Los jóvenes lo pintaban, lo decoraban, los convertían en una expresión de su identidad. El Beetle no era un auto, era un lienzo. En 1968 apareció Harvey, el Volkswagen Beetle que cobraba vida en las películas de Disney. Un auto con alma, con personalidad, con emociones propias. Millones de niños en todo el mundo crecieron creyendo que su Beetle tenía vida propia. Y en cierta manera tenían razón. En 1972, el Volkswagen Beetle superó el récord de producción del Ford Model T, que hasta entonces era el auto más producido de la historia con 15 millones de unidades.
El Beetle llegó a su unidad número 15.007.034 el 17 de febrero de 1972. La fábrica de Wolfsburg paró las líneas de producción para celebrar. Los trabajadores lloraron. El auto que nadie quería fabricar en 1945 se había convertido en el más producido de la historia de la humanidad. A mediados de los 70, el mundo había cambiado. Las regulaciones de seguridad y emisiones eran más estrictas. Los consumidores querían más espacio, más confort, más modernidad. Volkswagen tomó la decisión más difícil de su historia: descontinuar el Beetle en Europa. En 1974 llegó el Golf para reemplazarlo, más moderno, más grande, más seguro. Pero Volkswagen guardó un secreto. Mientras Europa y Estados Unidos dejaban de producir el Beetle, la fábrica de Puebla en México siguió fabricándolo sin parar, y en 1980 se abrió una segunda línea en Nigeria. El Beetle nunca murió, solo emigró. En México, el bocho, como lo llamaban con cariño, siguió siendo uno de los autos más vendidos del país durante décadas. Los taxistas de la Ciudad de México lo usaron como vehículo oficial hasta el año 2012. El Beetle sobrevivió a su propia descontinuación mientras el mundo lo daba por muerto. El Beetle seguía rodando. En 1997, en el Auto Show de Detroit, Volkswagen lleva al escenario un auto que hace que toda la sala sonría al mismo tiempo: el New Beetle. Misma silueta redondeada, mismo espíritu, pero completamente moderno por dentro. Motor adelante, tracción delantera, airbags, aire acondicionado, un pequeño florero integrado en el tablero para poner una flor fresca. Ese florero se convirtió en el detalle de diseño más famoso de la década. El diseñador Jay Mize incluyó un pequeño jarrón en el tablero del New Beetle como guiño al espíritu hippie del original. Lo que nadie esperaba fue la reacción del público. Ese florero se convirtió en el elemento más fotografiado, más comentado y más amado del auto. Volkswagen vendió accesorios especiales para el florero. Los dueños publicaban fotos de sus flores en redes sociales, décadas antes de que Instagram existiera. El New Beetle fue el auto más fotografiado de 1997 y demostró algo que los ejecutivos de Volkswagen no esperaban. El mundo no había olvidado el Beetle, lo estaban esperando. En 2011, Volkswagen presenta la última generación del Beetle, más plano, más ancho, más musculoso, menos dulce que el New Beetle, más fiel al espíritu del original. Los fans estaban divididos, pero las ventas fueron sólidas. El Beetle A5 fue el primero en la historia en ofrecer versiones especiales en colaboración con diseñadores de moda y artistas, desde ediciones inspiradas en Pantone hasta colaboraciones con Deming y Surf. El Beetle había dejado de ser solo un auto para convertirse en una plataforma de expresión cultural, pero en el 2019 llegó la noticia que ningún fan quería escuchar. Volkswagen anunciaría el fin definitivo de la producción del Beetle. El último Beetle fabricado salió de la planta de Puebla, México, el 10 de julio de 2019. Era azul con flores pintadas en los costados. Los trabajadores de la fábrica formaron una fila para despedirlo. Entre 1938 y 2019 se fabricaron exactamente 21.529.464 Volkswagen Beetles, más de 21 millones de autos. Si los pusieras uno detrás del otro, la fila daría casi 5 vueltas al ecuador de la Tierra. Es el auto de un solo modelo más producido en toda la historia de la humanidad. Y cada uno de esos 21 millones tenía un dueño que lo quería como si fuera de la familia. Este auto nació de la orden de un dictador y terminó siendo el símbolo de quienes rechazaban toda forma de autoritarismo. Fue rechazado por Ford, por General Motors, por cada marca grande del mundo y terminó vendiéndoles a todas por décadas. Sobrevivió una guerra, sobrevivió su propia descontinuación, sobrevivió el paso del tiempo y hay una escena que resume al Beetle mejor que cualquier dato. El último día de producción en Puebla, un trabajador de 61 años llamado José Andrés Cruz, que había pasado 34 años fabricando Beetles, puso su mano sobre el capó del último auto que salió de la línea y dijo: "No es solo un auto, es parte de mi vida". Y eso es exactamente lo que el Beetle fue para millones de personas en todo el mundo. No un vehículo, no un producto, no una inversión, una parte de la vida. Y esas cosas no se descontinúan, solo se recuerdan para siempre. Si esta historia te llegó, ya sabes qué hacer. Suscríbete y nos vemos en el próximo motor.